Hola chavales, ¿cómo estáis? Hoy vamos a explicar los motores de corriente continua en corriente alterna funcionando. ¿Vale? Aquí tenemos una batidora, esto es una batidora Molinés, está conectada a la red eléctrica y dentro tiene un motor de corriente continua, pero este cable es de corriente alterna, tiene 230-240 voltios. Vale, pues la conectamos, ¿vale? Vamos a ver cómo se... ¿Vale? Es una batidora. Este tipo de motores, los motores universales o de corriente continua convertidos a corriente alterna, se utilizan para aplicaciones domésticas como taladros, batidoras o, por ejemplo, lavavajillas. Vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos un motor de una batidora, como este que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Este de aquí. Este motor de esta batidora está cogido de 1000 anuncios y... este motor que veis aquí, vamos a activar edición, ¿vale? Este motor, aquí tenemos la placa de características. En la imagen 1 tenemos imagen 2 e imagen 3. En la imagen 1 podemos ver que es un motor de 230-50 Hz. Ese es el modelo, bueno, número de serie. Luego tenemos lo que es el fabricante y el modelo, ¿vale? Venga, el motor se basa en dos partes, ¿vale? Acordaros, esto es el estator y esto es el rotor. Vale, vamos a ver. Entonces, el estator, acordaros que está fijo, por eso lleva aquí unos tornillos, que son los mismos tornillos que estos y que estos. Estos tornillos hacen que el estator esté fijo a la carcasa, al plástico exterior de la batidora. Luego tenemos que el rotor que está girando, tenemos varias piezas. Por ejemplo, esta pieza de aquí, esto es un rodamiento. Un rodamiento es aquel componente mecánico que evita que el movimiento del rotor no tenga rozamiento con el rotor y encima esté alineado, ¿vale? Eso tiene unas pelotitas, unas pelotas de acero dentro y eso se llama un rodamiento. ¿De acuerdo? Mirad aquí también una cosa, aquí hay un componente azul que lo hemos dado en clase. Ese componente azul es un componente electrónico pasivo y empieza por C, ¿os acordáis? Empieza por C, es un condensador, ¿de acuerdo? Es un condensador. Vale, más cosas que podemos encontrar en esta imagen. ¿Os fijáis de un detalle? Aquí tiene un cable negro y aquí tiene otro cable rojo. Es porque este motor originalmente es de corriente continua y se ha convertido a corriente alterna. Y para respetar el funcionamiento, porque no es lo mismo que una batidora funcione en un movimiento a derechas que a izquierdas. Y por eso en esta aplicación los cables hay uno rojo y uno negro para respetar la polaridad, porque si los inviertes la dirección de giro y una batidora no funciona de la misma manera por las cuchillas que tiene en un sentido o en otro, siempre tiene que funcionar en un mismo sentido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es las escobillas, ¿de acuerdo? Escobillas de cobre. Vale, vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos otra aplicación que es un motor de un taladro, ¿de acuerdo? Este motor de un taladro podemos ver aquí, por ejemplo, lo que era el rodamiento, que lo que hace es sujetar entre, digamos, imaginaos que tenemos el rodamiento aquí, al principio y al final del rotor, lo que hace es que lo sostiene y permite el movimiento sin rozamiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que es las escobillas y esto que voy a dibujar ahora es el rotor, ¿de acuerdo? Esto es el rotor, por aquí va un eje que llega hasta aquí y llega hasta el final. Ese rotor es el que gira, ¿de acuerdo? Estas separaciones que hay aquí son las delgas. Las delgas transmiten la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Que va por aquí. La energía eléctrica que va por aquí conecta con una delga y en el polo opuesto conecta con la otra y transmite la energía por las delgas, ¿de acuerdo? A los bobinados, creando los campos magnéticos. Por medio de los campos magnéticos hacemos que el motor gire, ¿de acuerdo?
la energía que transmites al motor para producir un movimiento, lo que estás haciendo es cambiando los campos magnéticos. Por medio de los campos magnéticos conseguimos que el motor gire. ¿De acuerdo? En este caso, si os vais a dar cuenta de una cosa, los dos cables tienen el mismo color, el azul. ¿Por qué? Porque en este sentido el taladro puede tener doble sentido, o a izquierdas o a derechas. La siguiente tenemos las escobillas. Las escobillas, acordaros que son de cobre. Son de carbón, ¿vale? Y con un hilo de cobre y un muelle. Lo que va haciendo las escobillas, aquí veis en este vídeo, que os he puesto un vídeo para que lo veáis, las escobillas van haciendo presión hacia las delgas. Esta presión viene dada por el muelle. Este muelle lo que hace es que las delgas se presionen hacia el rotor, permitiendo una conexión fija. Estas escobillas se suelen desgastar. Muchos motores, al cabo de los años, 8 o 10 años, o menos, incluso dependiendo del uso, se estropean las escobillas. Os he puesto de AliExpress una captura de pantalla para que podáis ver el precio de las escobillas. Es una reparación realmente, fijaros, os mandan 5 por 1 euro. Es una reparación muy sencilla, que todos los motores que tenéis en vuestra vivienda son así. ¿De acuerdo? Los motores, por ejemplo, de la batidora, del exprimidor, motor de lavavajillas, el motor que impulsa, que hace girar el rotor, ¿de acuerdo? Que expulsa el agua. Más cosas, batidora, pues no lo sé, pero hay más infinidad de equipos, ¿de acuerdo? Equipos blancos, que son equipos para vivienda. Este tipo de motor tiene unas ventajas y son inconvenientes, ¿vale? Las ventajas son que estos tienen un gran par de arranque. Esto es una batidora, lo que te va a hacer es trocear, por ejemplo, o hacer un smoothie, o hacer un batido, lo que queráis, ¿vale? Luego, además, hay una cosa muy importante, que los motores estos tipos de motores de continua convertidos a alterna, se pueden cambiar la velocidad fácilmente. Por eso, los taladros tienen este tipo de motor, porque podemos cambiar la velocidad. Pero tenemos un problema. Los problemas básicamente es el ruido. Ese es el principal problema que tenemos. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, a la batidora, no me vais a oír prácticamente. ¿Por qué? Porque hacen mucho ruido, ¿de acuerdo? Y además tienen el desgaste de las escobillas, ¿de acuerdo? Vale, pues ya por último lugar, ¿vale? Que tenemos los tacómetros. ¿Qué es un tacómetro? Un tacómetro es aquello que permite medir la velocidad a la que está rodando el motor, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es como si nosotros viajáramos en un coche, tú tuvieras todas las ventanillas ópacas, es decir, tapadas, y tú aceleras. Tú quieres saber a qué velocidad vas, no lo puedes saber. ¿Cómo lo puedes saber? Con el velocímetro. El velocímetro es como un tacómetro, que nos permite saber a qué velocidad está funcionando el motor, o en este caso, qué velocidad tiene el coche. Pero en los motores también es necesario, porque a veces, por ejemplo, si se agarrota, si se estropea, tenemos que saber qué velocidad lleva ese motor, porque nosotros le podemos aplicar energía, por ejemplo, a una batidora. La batidora no tiene tacómetro porque sería muy caro, pero por ejemplo, si por ejemplo llevan un tacómetro, yo apretaría el botón y vería que no gira. Podríamos quemar el motor. Y el tacómetro lo que me hace es meter una señal de entrada al circuito de control de la batidora, pero en este caso no tiene tacómetro, pero si fuera así, y tú has presionado el botón, pero el motor no gira. Entonces daría un mensaje de error. Para eso funciona un tacómetro. Venga, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.